Bienvenidos al Punto, la nueva sección que tenemos aquí en el canal Chamuco Media, en colaboración con Berenice Rodríguez. Yo soy Limo Malo y vamos a estar analizando los mejores temas, ¿no? Vamos a darle Así justo al es. punto. Hoy traemos 3 temas, bueno, y uno de pilón, bastante interesantes. Como saben, esta sección de El Punto de la revista El Chamuco, la intención es no dejar pasar los temas que son importantes en la agenda política de nuestro país. En este caso vamos a centrarnos un poco, vamos a ser un poco chilangocéntricos, porque vamos a hablar de un tema que creo que nos acontece de manera directa, y es el cambio de jefe de gobierno de la Ciudad de México, que como ustedes saben está planeado para ser en junio de 2024, y estamos viendo un escenario bastante complejo y además reconfiguraciones de este. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, parecía, al menos hasta hace unos meses, que la ruta era clara, como lo decía el eslogan, en cuanto a quién sería el candidato por parte de Morena, por parte de la 4 Transformación, a presidir la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Bueno, ex Distrito Federal, Ciudad de México ahora. Y, a ver... Es que aquí nos dejan un comentario muy chistoso. Se parece Manu Mal de la Gorra. Hola, me gusta mucho el programa, los comentarios muy interesantes y saludos a todos. Saludos para Emiliano Jiménez. Viva Claudia. Aquí Rejo 19 nos deja viva Claudia. Y sí me parezco a Manuna. Somos primos. No, ajá. Entonces, este proceso, a pesar de que falta ya menos de un año para que se lleve a cabo, ha dado mucho de qué hablar. Como lo habíamos visto, parecía que Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, esta mujer con tanta trayectoria de lucha del sector popular y activista, que ya ha tenido varios periodos frente a la alcaldía de Iztapalapa y que ha hecho bastante buena obra, parecía que ella iba a figurar como el candidato de Morena en la contienda por la Ciudad de México. Parece que la ruta era clara, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que vimos últimamente una reconfiguración de Morena en torno a este tema, porque además del perfil de Clara, se han ido sumando a lo largo de estos días otros perfiles muy interesantes, la verdad, que son parte del movimiento, como tenemos también al doctor Hugo López-Gatell, que todos lo recordarán por su destacado papel durante la pandemia de COVID 2020 en todo el país. Cómo olvidar todas las conferencias vespertinas que se tenían día con día a lo largo de la pandemia para tratar de dar solución y también de explicar cómo se estaba llevando a cabo el proceso de la pandemia desde el gobierno en México. Que también ahí, pues, ahora sí que ya estás acostumbrado a verlo de alguna manera. Digo, justo lo que también platicábamos fuera del aire, es que es un personaje que o lo amas o lo odias, ¿no? O sea, como que pues, la gente lo tiene con un recuerdo muy negativo o uno pues, relativamente como de, un manejo de crisis correcto, entonces es como, está un poco complicado también por ahí, ¿no? Sí, pues justo su desempeño durante la pandemia, todos lo vimos, ¿no? Y estuvimos ahí día con día presenciando y sobre todo en su rendición de cuentas diaria. Hubo gente que no estuvo de acuerdo con el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Morena, que en este caso toda la estrategia estaba coordinada a partir de Hugo López-Gatell. Pero también hubo mucha otra gente, y hay que recordarlo, ¿no? Cosas muy buenas de la pandemia, que a diferencia de gobiernos de otros países, no caímos en un régimen totalitario como tal, ¿no? A diferencia de Colombia, no caímos tampoco en la emergencia total, como fue el caso de Nueva York, que a pesar de ser un país primermundista, la pandemia la padecieron de una manera atroz. Sí, ¿no? O sea, incluso ni siquiera internacional, o sea, tú checabas cómo estaba Guadalajara. Sí. Y era una situación distinta, ¿no? O sea, ¿qué pasó en el caso con estos policías que se pasó con el uso de la fuerza contra, no me acuerdo el nombre de esta persona? Era Giovanni, me parece que Giovanni. Sí, que se instauró, como dices bien, Vivo, en Guadalajara y en otros estados medidas bastante restrictivas y evidentemente autoritarias, como el uso del cubrebocas forzosamente, lo cual derivó en sí la muerte, el asesinato de esta persona por parte de policías de Guadalajara, ¿no?
cosa que por ejemplo en la Ciudad de México no vimos, ¿no? Sí hubo un cierre comercial, pero no fue de manera autoritaria como sucedió en otras partes del país y del mundo. Y también tuvimos desde el lado médico muchos puntos a favor que obviamente tuvieron cierta complejidad y también tuvieron costos de todo tipo, pero por ejemplo el programa de la reconversión de hospitales, ¿no? O sea que evidentemente nadie estaba preparado para soportar una crisis como lo fue la pandemia de 2020. Insistimos, hubo países primermundistas, en este caso Estados Unidos, Nueva York, ni siquiera estamos hablando de ciudades o periferia de Estados Unidos, estamos hablando de una de sus ciudades más importantes y más cosmopolitas, que de plano, no, la pandemia les vio rebasados, y aquí afortunadamente se pudo contener un poco de toda la crisis médica de la pandemia a través de la reconversión de hospitales, que otra vez, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la postulación del doctor Hugo López-Gatell ante la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que el próximo año va a ser, en junio de 2024, las elecciones para este cargo. Que también, o sea, ahí es donde López-Gatell la tiene como difícil. O sea, porque sí, su papel dentro de la pandemia es lo que más va a tener para mostrar cómo es él al frente de, pero también tiene que, pues ahora sí que cómo lo vemos en otros lados, qué va a ser lo que él va a mostrar, además de que también él tiene una trayectoria, pues como dentro del movimiento de Morena, y claramente se nota que es algo que, con lo que sí se identifica, con lo que es parte, y con lo que lleva muchos años como formando y queriendo, pues que sí ha sido una parte operativa, ¿no? Entonces, ahorita que también mencionábamos como lo de la policía, que también ahí entraría el otro perfil que dentro de Morena se va a postular, que es Harfuch. Este perfil que, como comentábamos en un principio, pareciera que ha cambiado el panorama político para competir por la jefatura de la Ciudad de México el próximo año, sobre todo en la contienda interna de Morena. En este caso estamos hablando, sí, de Omar García Harfuch, que hasta hace poco, ¿no?, se desempeñaba como parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y es un perfil bastante polémico porque, como sabemos, Harfuch viene de toda una tradición. ¿Quién era su abuelito? A ver. Ahí están los datos. Pues sí, el perfil de Omar García Harfuch es un perfil bastante complejo, sobre todo desde la izquierda, ya que ha habido muchos sectores que lo han criticado porque viene de una tradición, sí, de una familia que se ha dedicado siempre al tema de la seguridad. Como lo mencionaba, su abuelo, Javier García Paniagua, nada más y nada menos, fue secretario de la dirección de la DFS. Ordaz. No, de la Dirección Federal de Seguridad, de la DFS, que podemos recordar era esta institución que se dedicaba al espionaje, persecución e inteligencia durante la década de la Guerra Sucia también, sobre todo en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces, pues nada más y nada menos que es hijo de Javier García Paniagua, que es esta persona de la DFS, y también es su papá de Omar García Harfuch, fue también parte del gabinete de José López Portillo. Entonces, pues creo que ahí viene una tradición bastante fuerte de su familia. Y no solo eso, regresando al tema del abuelo de García Harfuch, quien es Marcelino García Barragán, pues él también estuvo involucrado durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, porque era nada más y nada menos que secretario de Defensa Nacional. ¿Qué sucedió en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz? Pues nada más y nada menos que un pequeño acontecimiento que ha marcado la historia contemporánea de México, que es el movimiento de 1968 y la represión por parte del Estado, la cual, insistimos, tiene que ver el abuelo de García Harfuch. Entonces, por eso y por más, es un perfil bastante debatible el que ahora estamos teniendo enfrente con Harfuch. Sí, porque no solo es su familia, también es los periodos en los que él lleva trabajando dentro de la policía. Así es. Y pues lo más fuerte que, pues si el abuelo estuvo con el 2 de octubre, él ha sido mencionado con Ayotzinapa. Entonces, eso es lo más fuerte. Lo que pues, él declaraba es que él en ese momento estaba en otra área y que ni siquiera estaba, cuando ocurrió la Ayotzinapa, ni siquiera estaba dentro del estado de Ayotzinapa, estaba más bien ¿en dónde? Ahorita lo checo porque hice mi tarea.
Pero, Pues tan solo hay que mencionar que Omar García Harfuch fue parte de la estructura de la PFP durante el sexenio de Felipe Calderón, nada más y nada menos que en 2008. Luego de eso también estuvo involucrado justo como parte de la estructura de la PFP en el estado de Guerrero, cuando sucedió en 2014 el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Y no solo eso, sino que en noviembre de 2016 este mismo personaje, Omar García Harfuch, también fue el relevo precisamente de Tomás Herón en el sexenio de Enrique Peña Nieto en la Agencia de Investigación Criminal. Entonces, creo que por eso es un perfil que además de su instrucción académica y de su trayectoria laboral y de su herencia familiar, está más que claro por qué es polémico y por qué muchos sectores de la izquierda e incluso también sectores internos del partido de Morena están en desacuerdo con esta posible candidatura. es que sí es muy, o sea, si tú has estado en movimientos sociales o has ido a marchas, como que un perfil policíaco, pues es como una contradicción y es como lo más, o sea, y esto obviamente lo saben que es algo polémico, entonces como que sí es muy llamativo que, como que se animase a hacer pues a quererse lanzar por esto, que también ahí es un poco raro, porque aún así tiene mucha simpatía por parte de mucha banda. O sea, ¿a quién le habla un perfil como Harfuch? O sea, porque por Ahora, otro lado, el resultado que sí han tenido en la Ciudad de México es que sí han bajado de una manera importante los delitos de alto impacto, por ejemplo, Ujú. bajaron más del 50% en la Ciudad de México, lo cual es un gran número, por ejemplo. Sí. Y esto ha sido gracias a la estrategia implementada en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, en coordinación, evidentemente, con Omar García Harfuch. Entonces, por ese lado, pues hay también aciertos dentro de su gestión al frente de la Ciudad de México en torno al tema de seguridad. Pero, ¿por qué también es interesante el personaje de García Harfuch? Porque se integra en un momento, como lo habíamos dicho, primero estaba o parecía muy claro que iba a ser Brugada la candidata ideal de la Ciudad de México, o para la Ciudad de México por parte de Morena, y de pronto se integran toda esta serie de personajes. No hay que olvidar que también, por ejemplo, está Mario Delgado ahí haciendo ruido para la jefatura de la Ciudad de México, ¿no? Y también nada más, como por parte de Clara Brugada, pues justo trae estos proyectos de utopías y en general también los senderos seguros que como uno viviendo dentro de Iztapalapa sí han funcionado mucho a la seguridad. O sea, digo, al final entre el trabajo de Harfuch y por ejemplo Clara y a su vez Sheinbaum, pues es un trabajo en coordinación entre todos que generan un resultado positivo, pero al final de cuentas son consecuencias o proyectos que por lo menos ahí Sendero Seguro y Utopías los traía Clara Brugada. Son proyectos chidos que funcionan y que justo pues sí te dejan un poquito de, ok, ahora también existe Harfuch dentro de esto. No sé, a mí me confunde. O sea. Ahora, si bien es bastante polémico su figura como policía, algo que también tenemos que tener presente es que la última experiencia que tuvimos en torno a un policía gobernando la ciudad o algo cercano fue la administración de Miguel Ángel Mancera, la cual fue también bastante autoritaria, ¿no? Y represiva para algunos sectores, sobre todo en el tema de la protesta social. Sí. Entonces, es entendible por qué mucha gente está dudando de la postulación de Omar García Harfuch, pero también hay que tratar de entender por qué se da esto o por qué pareciera que se da. Del otro lado, de la oposición, ¿a quién tenemos como posibles candidatos a la Ciudad de México? Pues, o sea, Tenemos... ahorita ya completamente Sandra Cuevas. Exactamente, sí, porque sonaban por ahí nombres como que Rubalcaba, de Coajimalpa quería, Taboada, pero Taboada pues está casi tramitando fueros para que no, y amparos para que no lo agarren por el cártel inmobiliario, y sobre todo ahora que el tema ha vuelto a estar en boga por el caso de Xóchitl Gálvez, la Casa Roja y todo lo que les platicábamos la semana pasada aquí en El Punto. Y pues sí, uno de los perfiles más fuertes pareciera, y entre comillas, de la oposición es evidentemente Sandra Cuevas, la alcaldesa por el Frente Amplio por México, que actualmente, bueno,
que era alcaldesa hasta el día de ayer de la delegación Cuauhtémoc, ya que ha pedido justo hoy lunes, en una conferencia de prensa, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió licencia para ausentarse durante 16 días de su cargo, ya que ha decidido competir por la candidatura por parte de la oposición para la jefatura de la Ciudad de México. Ella ha dicho que solamente van a ser 16 días en este primer momento, que se va a separar de su cargo, ya que va a recorrer en esos 16 días las 16 alcaldías, una alcaldía por día. Va a ir a borrar todos los colores de todas las alcaldías que todavía no puede, va a ir... Cuiden sus rótulos, tápenlos, protéjanlos, porque va Sandra Cuevas, está suelta y va a dar su recorrido por la ciudad. Con políticas de limpieza de la gente, bastante ¿no? autoritaria. Entonces, obviamente, teniendo un perfil tan estridente como es el de Sandra Cuevas, que en realidad es un personaje que hay que volver a estudiarlo, porque no trae proyecto. No trae proyecto, y de hecho, o sea, también entiendes por qué están estos procesos en Morena, porque pues justo están viendo quién es como el mejor candidato, pero si en la oposición nada más está Sandra Cuevas, como para qué se adelantó a hacer esto de las 16 alcaldías, o sea, ella que... Pues, esto ya es pues, una campaña. Pareciera que ella quiere amarrar la candidatura por parte de la oposición a la jefatura, dejando de lado, como decíamos, a Taboada, Rubalcaba, a Lía Limón, ahí la ex esposa de Ugalde, saludos. Pero no solo eso, hay que recordar que también la incursión de Sandra Cuevas en la competencia por la jefatura de la Ciudad de México se da de una manera bastante particular, y es que ella había dicho que no le interesaba el cargo hace unos meses, y casualmente, no vayamos a ser mal pensados, un día ella tuitea que la fue a visitar nada más y nada menos que adivina quién. No me digas que el mismísimo Diosito Santo. Así es, el señor Kimberly Clark. Nada más y nada menos que Claudio X González, el que actualmente está liderando el Frente Amplio por México, cosa bastante extraña porque este hombre en realidad no pertenece a ningún partido, no es ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, y aún así es el que está liderando la coalición de todos estos partidos políticos. Y entonces Sandra Cuevas dice que no va por la jefatura de la Ciudad de México. Después, semanas después, la visita, tiene la sagrada visita, la santa visita de dinero. De Claudio X González, que pareciera que la padrina, y después de eso, tan solo un par de días después, Sandra Cuevas sale a decir que siempre se iba por la Ciudad de México. Tuvo un salto de conciencia, dijo, la ciudad se vale necesita... cambiar. La ciudad tiene muchos colores, la ciudad tiene muchas banquetas que yo quiero ir ahí con mi gente. Esto está muy colorido, falta ponerle blanco y negro. O por ejemplo lo que pasó en el kiosco, ¿te acuerdas? Cuando... Sí, hay que recordar también todas las polémicas que ha tenido Sandra Cuevas. Una de las más llamativas dentro del sector cultural, en este caso, fue su intento de represión ante los rótulos de los comercios metálicos y de los pequeños puestos de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Que eliminó todos, mandó a pintar todo de blanco, a quitar y a poner su sello. Cuando ella empezó a vivir frente al kiosco... El kiosco morisco de Santa María de la Ribera. Dijo como de, ay, es que hay mucho ruido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Se prohíbe bailar. Ahí al Sonido Cincelejo los dejó sin equipo que hoy en día todavía no ha sido devuelto en su integridad, tan es así que se han tenido que hacer campañas en apoyo a Sonido Cincelejo, este grupo de cumbia que tocaba con adultos de la tercera edad cada domingo en el kiosco de la Santa María de la Ribera, en el kiosco morisco. Y no solo eso, también en ese caso, por ejemplo, del problema de los sonideros y Sandra Cuevas, también hubo ahí acoso hacia ciertos espacios independientes, como lo es Volcana, Lugar Común, que es esta librería independiente, ¿no? De izquierda, progresista, entre otras cosas más, que ha recibido desde ese momento que decidió apoyar a estas personas que estaban protestando en contra de Sandra Cuevas enfrente de su casa, de su departamento, de ella ahí en la Santa María de la Ribera. Fueron agredidos por personal de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Y qué hizo Volcana? Pues resguardar a algunas de las personas que estaban siendo agredidas por estos funcionarios, que son funcionarios porque están en la plantilla de la alcaldía Cuauhtémoc, y no solo eso, que está demostrado que además son familiares directos de Sandra Cuevas, y los cuales no han respondido por ninguna de las agresiones, que no estamos hablando solamente de agresiones ligeras, estamos hablando
de funcionarios golpes. agarrándose a golpes. Y O sea, no solamente en el caso de esto del kiosco morisco, sino en reiteradas ocasiones podemos ver ahí una de sus primas, ¿no? Y entre otros familiares que salen a defender a la prima Sandra Cuevas. Pero entonces tenemos todo este personaje bastante estridente de Sandra Cuevas, que también ha hecho que otras cosas, aventar dinero, aventar pelotas con dinero desde la alcaldía, o es más, desde el principio de su administración estuvo envuelta en polémicas, como cuando realizó la alfombra roja para para cuando llegó al cargo en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, frente a este único personaje fuerte, real de la oposición, que a pesar de que está construido en el aire y mediante la agresión, ¿qué tenemos del lado de Morena en la Ciudad de México? Pues toda una serie de personajes que, a pesar de que son bastante complejos, como lo es el caso de Omar García Harfuch, tenemos también diversidad de perfiles. Tenemos a Clara Brugada, como ya dijimos, una persona con bastante trayectoria y que también ha demostrado gran desempeño en su administración, en sus periodos frente a la alcaldía Iztapalapa. Tenemos al doctor Hugo López-Gatell, que también, ya lo dijimos, tuvo un gran desempeño durante la pandemia de COVID de 2020. Y también tenemos, a Mario Delgado, que también ha hecho ahí sus cosas frente al partido, frente como presidente de Morena. El de no tenemos contenido, pero Sí. ¿quién se nos olvidó? Pero, pues también hay otros temas que abarcar. Creo que ahorita está ya un poquito más explicado. Sí. Podríamos pasar también con lo con quién más va hacia la presidencia, ¿no? Así es. Bueno, pasando del tema de la jefatura de la Ciudad de México, vamos ahora exactamente al tema de la presidencia. Y hay un personaje que, si bien está haciendo muy poco ruido, creo que debemos de prestarle bastante atención y no dejarlo de lado, sobre todo considerando el panorama nacional, y es Eduardo Verástegui, ¿no? Que es este personaje que es actor, acaba de salir en una película ahí en el cine, Sonido de Libertad, que por cierto dijeron que no rompió récord de nada. de venta, ni de taquilla, ni de nada. Pero, ¿quién es Eduardo Verástegui? Aparte de ser un actor, es un reconocido activista de ultraderecha, que también ha incursionado en la política y que se ha registrado o que tiene intenciones para competir por la candidatura presidencial de 2024 de México. ¿Por qué es importante ponerle atención? Pues nada más y nada menos que hoy, en una encuesta de Demotecnia, en la que, por cierto, nada más ahí te va el dato, la doctora Claudia Sheinbaum va liderando con el 68% de intención del voto. Le sigue nada más y nada menos que la imparable Xóchitl Gálvez, como saben, la radiante candidata del Frente Amplio por México, con el 14%. Ya casi se empareja con Claudia, ¿no? Del 68 al 14, sí, está bien rápido. Bueno, tenemos en el 68 a Claudia, con el 14% a Xóchitl Gálvez, con el 4% a un regio, a Samuel García. ¿Sí? No manches, está perrísimo esto. 2% a Verástegui. Pero no hay que subestimar ese 2%, sobre todo considerando dos cosas. Primero, el panorama político nacional, en tanto que la ultraderecha se ha quedado sin candidato. Si la apuesta de la oposición por la candidatura presidencial del próximo año sigue siendo Xóchitl Gálvez, la verdad es que los grupos más conservadores de, por ejemplo, el PAN, nada más y nada menos que el PAN, evidentemente no los representa Xóchitl Gálvez, que es una persona que ha dicho que está a favor del aborto, a favor de las comunidades, ¿no? Que es de izquierda. ¿Cómo los sectores de ultraderecha van a votar por alguien que ha dicho abiertamente que ella es de izquierda y es trotskista y es comunista? O sea, se han quedado sin candidato. Y entonces, ahí es donde no podemos quitar el ojo de este personaje, Eduardo Verástegui, que esperemos que no sigan creciendo sus adeptos, pero que en realidad tiene ahí una especie de séquito. Diario está ahí realizando... Sí, ves la bandera de México y la Virgen de Guadalupe en sus videos. Transmisiones, es sí. Como una cosa muy fuerte y al final, o sea, puede ser como un escape para toda esta gente que neta quiere algo de derecha, pero algo de extrema derecha y no manches, ya más cercano al yunque que otra cosa. Y también, así es. O sea, dices, esto
Un 2% parece muy poco, pero en realidad sí es una gran cantidad de gente. Y tú ves a una Sandra Cuevas que justo tiene este tipo de actitudes de irse pues contra los derechos de la gente, Así es. y dices, ok, esta clase de personajes cada vez van tomando más fuerza y es algo que pues hay que tener siempre en el ojo, ¿no? Sí, sí, exactamente. En el panorama internacional tenemos también nada más y nada menos que uno de los casos más sonados y recientes, Javier Milei en Argentina, que por más estridente y loco que pueda parecer el personaje, tiene bastantes seguidores. Entonces hay que cuidar eso, no hay que perder de vista a esta gente, hay que prestarle mucha atención en realidad y esperemos que la extrema derecha y los grupos más conservadores del país de verdad no se logren alinear en torno a este personaje y su propuesta frente a la candidatura presidencial del próximo año. Ahora, tercer tema, ¿cómo vamos de tiempo? Pues lo Nos quedan mencionamos. 2 minutos para este y 2 minutos para el último. Y perfecto. Pues vamos con un tema bastante coyuntural, que en realidad también ha sido uno de los problemas políticos y sociales que más ha arrastrado el país durante ya casi una década. Estamos hablando nada más y nada menos del caso de Ayotzinapa, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que mañana, precisamente mañana, martes 26 de septiembre, se cumplen 9 años de este suceso que se ha comprobado, ha involucrado a todos los niveles del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con Ayotzinapa? Pues hoy por hoy, desde la semana pasada, además de que se viene el aniversario, se ha envuelto en toda una serie de escándalos, ya que hay una serie de contradicciones y de diferencias entre los padres y familiares y alumnos de Ayotzinapa con el gobierno actual. ¿Qué está pasando? Que, como ustedes recordarán, a raíz de todo... del caso de Ayotzinapa se formó nada más y nada menos que el GIEI, que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado, como lo dice su nombre, por diversos grupos especialistas, ¿no? Forenses y demás, que estuvieron investigando el caso de Ayotzinapa paralelamente al Estado mexicano. ¿Qué pasó? Que en el último informe de la administración del GIEI se dijo nada más y nada menos que ellos, por 2 razones, abandonaban la investigación. Punto número 1, porque el periodo por el que habían sido designados para investigarlo había terminado. Es decir, su periodo frente al GIEI o la existencia del GIEI había terminado como tal. Punto número 2, declararon este grupo de expertos interdisciplinarios independientes que no había condiciones en México para seguir investigando el caso de Ayotzinapa. Y precisamente eso es lo que hoy nos acontece, ya que la diferencia principal y la razón por la que desde la semana pasada los padres de Ayotzinapa están montando nada más y nada menos que un plantón afuera del campo militar número 1 aquí en la Ciudad de México, que de hecho lo van a quitar hasta el día de mañana, que es el aniversario, es porque dicen que hay documentos. El GIEI le dijo a los padres y presentó a lo largo de sus informes, y tiene pruebas que sustentan este dicho, que es que hay documentos que las fuerzas militares no han terminado de entregar sobre el caso de Ayotzinapa. La diferencia con el Estado mexicano, con esta administración, el gobierno de la 4T, es que ante este cuestionamiento se ha dicho que esos documentos no existen, ¿no? Ahora, es un caso muy controversial porque, como lo hemos sabido, se ha construido o se intentó mantener durante muchos años la verdad histórica construida, que fue una versión construida y se ha comprobado que así fue, y como lo podemos ver en varios de los informes del GIEI se puede verificar este hecho. Y no solo eso, sino que también cuando llegó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de los compromisos más fuertes fue precisamente resolver el caso de Ayotzinapa. ¿Qué se hizo? Se creó una comisión especial por parte del gobierno mexicano, además de la FGR y de todo lo demás, para investigar este caso. En el último informe de esta comisión, que está encabezada nada más y nada menos que por Alejandro Encinas, que el nombre de la comisión es la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Por cierto, aquí nosotros en el número 431, septiembre del año pasado, presentamos un resumen sobre ese informe. Algo que se podía ver aún dentro del gobierno de la 4T es que había muchas diferencias, no, más bien se desmentía por completo la verdad histórica que se había construido durante la administración de Enrique Peña Nieto. Pero no solo eso, había un actuar bastante opaco por parte de
las Fuerzas Armadas. Tan es así que parte de los archivos que lograron recuperar esta comisión del Estado mexicano para la investigación especial del caso Ayotzinapa. ¿Te acuerdas del informe? Que lo revisamos varias veces. El informe, pues, que se puede checar, subtítulo negro, 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 o sea... Eran páginas enteras de informes completamente tachados, los cuales habían dicho que eran liberados, pero incluso la misma comisión que estaba encabezada por Alejandro Encinas, que es obviamente una figura bastante comprometida de la 4T y en general de todo el tema de derechos humanos, con una gran trayectoria y bastante reputación, decían, es que esto fue lo que nos entregaron, ¿no? Y los documentos son públicos, ¿no? Y aparte también eso estuvo bien raro, porque cuando sale el informe, de repente como que también lo filtraron. Sí. Y había en ese momento, cuando salió el primer informe, también había juicios contra personas relacionadas. O sea, como que de repente todo se empezó como a que caer. O sea, como que el ejército se puso muy a la defensiva. Y, o sea, como desde que empezó esta comisión hasta ahorita, cada vez se ha ido cerrando más, cerrando más, cerrando más. O sea, creo que Hemos derribar llegado la... a una pared sin salida. Sí, o sea, derribar la verdad histórica creo que sí fue un gran avance. Pero ahorita ya se topó, nos estamos topando con pared. Una cosa fue poder Como quitar dices. la verdad histórica, demostrar que era falsa, y otra saber con precisión qué sucedió la noche del 25-26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Los documentos que están pidiendo los padres de Ayotzinapa por recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos son nada más y nada menos que los CERFIs, que son CRFI, que son una serie de documentos de espionaje que se tiene registro que procedían del Centro Regional de Inteligencia, que tiene que ver con todo lo que estaba moviéndose en ese momento en Guerrero. Ahora, también hay resultados por parte de la investigación del gobierno, ¿no?, en la administración de Andrés Manuel López Obrador en el caso de Ayotzinapa. No hay que olvidar que hoy por hoy hay más de 120 detenidos involucrados en el caso, siendo el funcionario de mayor nivel Murillo Karam, el cual actualmente se encuentra preso por el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, ¿a qué respondió? Después de todo eso, ¿qué respondió el presidente la semana pasada en una serie de mañaneras, ¿no? Porque así fueron varios días que estuvo este tema a flote, que parece que a pesar de que él ha dado la instrucción y todo esto a las Fuerzas Armadas para liberar estos documentos, parece que la traba que al menos desde el gobierno, la tribuna presidencial se identifica, es que dentro de la FGR hay un pacto de silencio en la estructura, la cual no ha permitido que todos estos procesos se liberen como deberían de ser y no se han llevado a cabo todas las órdenes de aprehensión ni las investigaciones necesarias. Esto lo ha dicho el presidente en las conferencias mañaneras de la semana pasada, lo pueden consultar. También fue tema de las portadas de la jornada, ahí está el presidente. Y que menciona Andrés Manuel López Obrador, el presidente, que además de esto, o pese a este pacto de silencio dentro de la estructura de la FGR, ha habido también bastante actuación por parte de Gertz Manero, tan es así como lo dije, que ya está prendido Murillo Karam, ¿no? Sí, o sea, como tal cual dice, es la estructura. Sí, pero bueno, pues es complejo. veremos mañana qué sucede en las movilizaciones y en las siguientes reuniones que tal vez se generen con los padres de Ayotzinapa y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a cerrar rápido con un tema que fue bastante controversial también en la semana pasada. Y ustedes recordarán otra vez esta candidata, personaje bastante polémico también del Frente Amplio Opositor por la candidatura, nada más y nada menos que Xóchitl Gálvez. Voy por mi gelatina. Ya saben, este personaje que ha llegado hasta donde ha llegado a través de vender gelatinas, pues estuvo dentro del escándalo otra vez y es que ¿Otro? Otro. ¿En cuánto tiempo? Ay, así es, llevamos 2 casas y la semana pasada el tema fue la tesis de Xóchitl Gálvez, así que, por favor, si ustedes desde el salón de clases les dice el profesor plagio es plagio y está muy condenado en la UNAM y en varias instituciones, o al parecer no tanto como dicen que lo está, pues se demostró nada más y nada menos que en la tesis de licenciatura para adquirir el grado de Ingeniería en Computación de Xóchitl Gálvez, que presentó en 2010 en la UNAM,
Su tesis es sobre diseño de edificios verdes e inteligentes. Ya sabes, esta mujer que con sus empresas de tecnología siempre a la vanguardia. Digo, a ver quién es inteligente para ver qué me llevo para mi tesis, ¿no? Pues él encontró que hizo plagio, no solamente en una frase, no solamente en una línea, sino en varios párrafos de las 77 páginas que contiene su tesis, la cual es pública, al igual que la tesis de muchos otros personajes, como lo son el de AMLO, el de Claudia y el de varios personajes de la 4T también. Pero se encontró, y esto gracias a varios análisis, por ejemplo, en este programa de computación, que valga la redundancia, lo que hace es que te verifica qué tanta cantidad de un texto tiene coincidencias con textos de otros lados ya publicados. Se encontró nada más y nada menos que Cedric, periodista del periódico El País, encontró que al menos 22% de la tesis de Xóchitl Gálvez corresponde a 15 referencias sin citar. Y no son solamente referencias de, ay, me plagié a un güey. No. Encontramos ahí plagio a gente del Politécnico, de la Universidad Veracruzana, e incluso internacional se volvió el plagio, ya que hay ahí párrafos que se rescataron sin citar, de trabajos de las universidades de Colombia y de El Salvador. Está buena, así debería decir ella. No lo plagié, lo rescaté. Pues nada más y nada menos que dijo Xóchitl, ustedes lo pueden ver ahí en su cuenta de Twitter, ya saben que esta mujer es bastante mediática, sobre todo ahora con las redes sociales, pues subió un video diciendo que nada más plagió, pero plagié tantito, 2-3%, ¿qué es eso? Y si por el 2-3% me quieren quitar el título, que me lo quiten, yo vuelvo a hacer otra tesis. Pues sí, es bien fácil hacer tesis cuando el más del 20% está plagiada, ¿no? Así como hacer cualquiera que suba, se titula. Así como hacer que suba el precio de tu casa, ¿no? Sí. Está bien fácil. Y tener casas. Las coincidencias son bastantes. Y nada más como dato, a raíz de este tema de la tesis de Xóchitl Gálvez, pues no hay que perder el ojo, ¿no? De personajes también de la 4T, como en este caso la ministra Yasmín Esquivel, que también ahí hubo un amparo y todo, y logró protegerse en contra de la denuncia del plagio. Ahí veremos que... Está chido. Por eso decimos que aunque el plagio parece que está muy... normalizado, ¿no? También pues se supone que está muy condenado, pero en realidad sí también. Pero vemos que a los personajes políticos se les da cierta facilidad por plagiar y porque las instituciones lo pasen por alto. Y por querer ser todo eso, como tu candidato popular, ¿no? Y otra cosa nada más, aprendan a citar, por favor, porque después de todo este escándalo de la tesis de Xóchitl Gálvez, salieron nada más y nada menos a decir que hay partes de la tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador que fueron plagiadas, cuando en realidad solamente es una cita directa extensa. Entonces, no solamente existe el formato APA para citar, apréndanselo, hay muchos formatos, de hecho hay páginas... Esto no es un taller de cómo citar. No, pero... Por favor, o sea, antes de decir esto es plagio, aprendan a citar, dense ahí una checadita, Wikipedia, algo, cómo se cita. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, esto fue todo por hoy en esta segunda transmisión de El Punto, esta nueva sección semanal de la revista El Chamuco y los Hijos del Averno. Ya saben, estuvimos aquí Berenice Rodríguez y... Limo Malo, dibujante. Y Limo Malo, nos vemos la próxima semana, después... de las 5 en vivo en TikTok. Les recordamos que este es un en vivo de TikTok y posteriormente lo subimos a YouTube. Déjenos sus comentarios y también nos pueden encontrar en redes como @lipomalo y @berenice_rj. Asimismo podemos leer todos sus comentarios en el video de YouTube y las redes del Chamuco. Nos vemos a la siguiente. Igual si tienen sugerencias de temas, ahí nos las escriben. Nos vemos el 2 de octubre. Saludos.